¿Qué está pasando en la industria? Estos 23%, el sector privado de la industria realizó despidos. Bueno, justamente vamos a hacer un análisis, pero me va a estar ayudando justamente un representante de la industria para analizar cuál es la situación y ver qué está pasando en este sector. Para eso estamos en comunicación telefónica con Francisco Dos Reis, él es presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Francisco, buenas noches, Mariana Prado te saluda. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Francisco, estaba comentando un poco la situación de los despidos justamente del sector privado, del sector público, la cuestión laboral, y saltaba de un informe que publicó Página 12 del CEPA que 23% de los despidos del sector privado se realizaron en la industria y el 72% en la construcción. ¿Qué lectura hacen ustedes desde la CEN de esta situación? Primero que hay que analizar que este es un primer impacto. Ajá. ¿Por qué es un primer impacto? Yo tengo una empresa PYME y soy un dirigente PYME, por consiguiente hago evaluaciones no tecnocráticas, hago otro tipo de evaluaciones. ¿Cómo le está yendo un montón de gente que son clientes o proveedores, o cómo le va al entorno, cómo le va a la gente con la cual yo tengo un vínculo directo? Uh-huh. Y me doy cuenta, por ejemplo, no me doy cuenta, lo veo. ¿Cómo le va? Que le va muy mal, que no sabe para dónde agarrar, que está muy desconcertada, que a muchos inclusive no les llegó todavía la tarifa famosa, digamos ese conjunto de tarifas, y que lo que hay que ver para adelante es el impacto de esto, no lo que está pasando, digamos, la foto, sino la película. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, los datos estadísticos que diste vos es la foto, es una parte de la realidad interpretada de distintas maneras, ¿no? Como cualquiera interpreta una realidad desde su subjetividad. Pero lo que me parece que hay que analizar es que esto va a tener un impacto mucho más grande en el mediano y en el corto plazo, aunque después se reactive algo la economía. ¿Por qué? Porque de todas las fábricas que voy, me dice, mira, yo tengo para pagar la quincena del mes que viene. Hay gente que está parada completamente. Por ejemplo, las fábricas de luminarias. Uh-huh. Que es lógico que estén paradas, ¿no? Porque no hay obra pública. Claro. Están paradas completamente. No son una, son varias. Pertenecen al rubro metalúrgico. Uh-huh. Pertenecen al rubro metalúrgico y están, pero parada. Sí. Y tienen para una quincena, para pagar una quincena. Uh-huh. Estoy hablando de gente muy vinculada a mí. Sí. Muy vinculada a mí. Sí. Y después veo el entorno, que quiere decir el barrio. Sí. Que está pasando en el barrio. En el barrio la gente común acá, 10, 15, 20 cuadros, entonces llamo por teléfono, pregunto, y están todos muy preocupados, muy angustiados, entonces hay que ver la secuencia, como si tuviera una dinámica distinta de la que estamos apreciando hoy, y me parece que se avecinan momentos muy difíciles para el sector privado. Uh-huh. O sea, para los despidos, las suspensiones. Después hay otra variante muy interesante que no se mide, que son la quita de horas extras. Claro. El adelanto de las vacaciones. Uh-huh. Algunas suspensiones temporales. ¿Cómo empieza la situación? Empieza cuando una empresa está mal, lo primero que hace es quitar horas extras, luego va adelantando vacaciones. ¿Cuál es el proceso que va? Sí, el proceso siguiendo? Que cada uno debe tener una interpretación distinta, pero me imagino que empieza por quitar horas extras. Recorte de gastos, claro. Bajar los costos para ver si sobrevive. Claro. Pero yo quiero dejar algo claro, que a veces lo veo en varias oportunidades cuando discuten este tema, no puedo generalizar, pero tengo una apreciación que tiene una cuota de subjetividad, pero también tiene una gran cuota de objetividad. Para un empresario PYME, echar a una persona no es un chiste. No es un jefe de personal y una nómina con un número. Es un ser humano concreto que lo ve todos los días. Claro. Lo ve y le tiene que decir, flaco, te tenés que ir porque no tengo laburo. Y es terrible. Es una cosa flagelante. Yo creo que muchos de los tecnócratas, los que con un papel y un abaco hacen la cuenta y después si da y si no da, hay que sacarse a la gente de encima, no tienen dimensión de lo que significa desde el punto de vista humano un despido. No importa si son 10.000, 100.000 o 150.000, importa, sí, importa cuando más son, pero quiero decir, siempre hay miles de personas que se quedan sin laburo. Cada uno es una persona, un ser humano, claro, único. Uh-huh. Y no se puede comparar con otro. Uh-huh. Y es una situación concreta que vive el empresario y él en una relación directa casi de amistad
con todas las dificultades que tiene, porque tampoco somos carmelitas descalzas, tenemos contradicciones, pero son siempre salvables, nunca contradicciones insalvables. Bueno, esto lo decís desde tu posición de ser un histórico dirigente que desde las entidades que vos representaste a lo largo de tu vida siempre estuvieron cercanos a las centrales obreras, digamos, claro, fundamentalmente la CTA. Y eso vale la pena también rescatarlo, porque yo he visto algunos programas de televisión, inclusive vi amigos que lo llevaron al tema de la confrontación. El peor error de la historia política argentina es la confrontación entre empresarios, pyme y trabajadores, porque aparte tiene una sinergia común, tienen algo que ver entre los dos, si no tienen nada que ver, y si la doble indemnización y la simple indemnización, eso si bien tiene un impacto, y a una pyme la voltea la doble indemnización, eso es verdad. Pero aparte les voy a aclarar a muchos empresarios que la voltea la primera nada más. Claro. Necesitan dos, con una sola voltea, porque cuando lleguen a la indemnización, la situación, si sigue esta proyección, va a ser muy grave, o sea que estamos viendo la coyuntura, estamos viendo el hoy. Pero, ¿por qué? Es una alianza estratégica de intereses comunes. Si no hay dinámica en el mercado, si los trabajadores no tienen capacidad de consumo, y si no se distribuye mejor el ingreso, las pymes son las primeras que sufren el impacto de la crisis, y ahora parecería que dicen, bueno, me saqué un problema de encima, pero ya vivimos este es el Padrino 3, Menem, de la Rúa y esto. Terminamos mal. Es una película que termina muy mal, terminamos desapareciendo como empresas. Hablabas al principio de que esta es una primera etapa, que todavía faltan otras. ¿Qué es lo que estás viendo vos desde tu experiencia como dirigente empresario y desde tu experiencia como empresario? ¿Crees que va a haber una segunda ola? No digamos solo de despidos, porque es reducir el tema hablar de despidos, ¿no? El despido es consecuencia de una situación extrema que sucede en algún sector, fundamentalmente, bueno, estos que decíamos, la construcción y la industria, que son los primeros dos afectados. Sí, mira, lo que primero que veo es lo siguiente, que hay mucha gente que dice ya no tengo trabajo. O sea, si en el corto plazo no tiene trabajo, ya está. Esa, digamos, es la película proyectada, es el celuloide para adelante. Bueno, eso es un amigo, me dice, porque yo aguanto 15 días, 20. Bueno, no es excepcional, eso hay otro, eso te da una proyección de despido importante. Claro. Pero bueno, también puede ser que haya un rebote, cosa que no creo, yo no creo, ojalá que sí, un rebote y que se mantenga, ¿no? Primero porque los obreros están en la calle, que eso es un buen síntoma, es el mejor de los síntomas, una enfermedad, reaccionar rápidamente y confrontar, no solo la teoría de la acompañar, no, esto es un problema de confrontaciones, de confrontaciones de intereses, no es un chiste. Y que están en la calle y poder frenar el proceso de destrucción de trabajo. Ahora, si siguen avanzando con toda esta batería, que ya lo hicieron y a muchos todavía no le vino la boleta de la luz, el gas, el teléfono, eso va a ser muy impactante. Claro. Yo tengo un caso concreto acá, de una persona que pagaba 47.000 pesos de luz y pasó a pagar 252.000. Claro. Vos imagínate, si yo pago 3 y tengo que pagar 9, es un drama. Por 5 se le aumentó, 500%. Sí. Si yo tengo que pagar 9, es un drama. Ahora, si tengo que pagar 50 lucas más por mes, por más pyme que esté bastante, no hay forma de pagarla, es imposible. Va a haber una situación ahí de crisis. Y el otro tema que nosotros... ¿Y cómo se sale? Bueno, primero de todo quiero aclarar algo que es muy, pero muy importante. Desde que el PRO anunció la devaluación, ahí empieza la gran catástrofe. Si bien antes había inflación, si bien antes había una fuerte presión impositiva, sobre todo sobre las pymes, nosotros estábamos en un país bastante idílico, ¿no? Hasta un dirigente gremial del PRO, que hay tipos que son extraños, que un dirigente gremial digo, de los gremios de trabajadores, ¿no? Sí. Sea que diga, estamos pagando la fiesta. Dijo, estamos pagando la fiesta. Sí. Y yo miraba la televisión y digo, pero este muchacho está enfermo de la cabeza. Quiere que la gente tenga para comer y que tenga para irse de vacaciones y que tenga todo eso, es una fiesta. Este hombre directamente tiene que ir al psiquiatra o abandonar su condición de dirigente gremial en empresa. Yo no me acuerdo de qué gremio. Yo vi el programa de televisión. Si él escucha este programa se va a dar cuenta quién es porque lo dijo y de muchos que lo escucharon se van a dar cuenta de lo que es.
El problema es que desde el momento que anunciaron la devaluación, sí, se aceleró el proceso inflacionario de tal manera que lo que nadie mide es cuánta transferencia de recursos hubo desde los sectores populares a los sectores concentrados desde aquel momento hasta que se discutan las paritarias. Y que se discuten a la baja, ¿no? Claro. ¿Cuánta transferencia? Ojalá que un economista un día haga un análisis de cuántos recursos se transfirieron con esto, con esa sola frase de evaluar, se transfirieron de un sector a otro sector de la economía. Es impresionante. Ya los sectores del trabajo quedaron debilitados desde el día en que alcanzaron esa frase. Y después hoy la gran discusión que hay en la Argentina para adelante es qué paritarias, qué dicen ellos que pasa con la economía y cómo van a hacer la recomposición salarial. Y ahí ya juegan un papel los sindicatos. Tienen que recuperar la capacidad de consumo de la clase obrera. Y nosotros vamos a pasar por un momento difícil, porque vamos a estar padeciendo la etapa también de esa transición, pero a la larga nos vamos a beneficiar porque va a crecer la economía. No hay otra forma. Ahora, no creo que el PRO haga todo eso para nada. El PRO no es un gobierno cualquiera, es un gobierno de derecha, reaccionario, liberal, monetarista, y no son carmelitas descalzas. Estos saben muy bien lo que hacen. Francisco, aprovecho tu condición, te llevo a otro tema brevemente, aprovecho tu condición de presidente de ALAMPYME, que es la Asociación Latinoamericana de Pymes, para analizar también un poco lo que está pasando en Brasil y cómo puede impactar esto en la Argentina, ¿no? Con el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, en Argentina ya, digamos, Dilma en algún momento hay que admitir que se equivocó mucho cuando se asustó y puso a Levis como ministro de Economía, que es un liberal como Prat-Gay, parecido a Prat-Gay. Digamos, un primer gran error, vamos a empezar por casa, por los amigos, ¿no? Sí. Si, flaco, te equivocaste, ¿qué crees que te diga? Te apretaron y cediste. Esa es la primera cuestión, ahí empieza el... Después tienen el problema de la corrupción, que es un problema generalizado, no es un problema del PT, es un problema de toda la clase política brasileña, que demostró, no Brasil, sino su clase política, por lo menos los que quieren destituir a Dilma, que son diputados bananeros. Convirtieron a Brasil en un país bananero, porque eso fue un chiste, fue una cosa vergonzosa. Y va a impactar, no en la Argentina, primero va a impactar en Argentina, que ya lo viene haciendo hace 2 años. Se aceleró en los últimos tiempos. Va a impactar en América Latina en todo su conjunto. Vos hablás en tema político, va a impactar políticamente. Pero aparte porque el Mercosur es una... Claro. Digamos, con todas las contradicciones que tiene el Mercosur y los errores que cometieron, el Mercosur es una realidad. Es una realidad compleja, pero es una realidad. Se va a debilitar. Ahora, todos los que más o menos nos dedicamos a la política, al criminalismo, sabemos qué significa esto. No es Dilma. Empezó en Honduras, siguió en Paraguay, después, digamos, Venezuela, después Ecuador. La idea es un retorno a la derecha, al neoliberalismo, y si Dilma cae, lo que van a tener, que es mucho más importante que la economía, es el tiempo de duración de las políticas de ajuste, que va a impactar sobre la vida de todos los países de América Latina, en particular de la Argentina, claro, de forma brutal. Ya lo está haciendo, lo está haciendo. Y como presidente de ALAMPYME, la situación de las pymes latinoamericanas, ¿cómo lo ves? Mirá, casi todas sufrieron un ajuste desde el 2014. Primero que cayeron las materias primas. Yo a veces me pongo a pensar, digo, la vez pasada escuchaba a la vicepresidenta de la República que decía, no, pero si nosotros no flexibilizamos la polaridad, los grandes capitales se van a ir a Chile. Y digo, ¿qué van a ir a hacer a Chile? Aparte de especular, si Chile no fabrica ni escarbadiente. La verdad que Chile no fabrica ni escarbadiente. Chile tiene lo que llamarían el monocultivo, tiene el cobre y nada más. Es un país cobre dependiente. No es un país que se vaya, no hay problema, porque aparte no vienen a invertir, vienen a entrar y salir, claro, vienen a especular. Eso es una amenaza velada que no sirve para nada. Pero aparte creo que ella no sabe nada, ¿no? Con total honestidad, escuchándole hablar me di cuenta que ella no sabe de qué habla. No sabe de qué habla. América Latina tiene un problema, venía creciendo, venía articulando políticas de integración, son muchos años, pero no alcanzaron lo suficiente como para consolidarnos como un modelo independiente de los centros de poder económico. Esto simplemente es la embajada norteamericana. Ahora, ¿cómo salimos de esto?
La ANPYME tiene un papel. ¿Cuál es? Denunciar, que es lo único que puede hacer, sacar declaraciones, defender a los gobiernos constitucionales elegidos por la voluntad popular, incluyendo el PRO, defenderlos. Digamos, defenderlo quiere decir no estar de acuerdo, sino defender el proceso democrático. Sí. Que no es votar, ¿eh? No, es votar sí, y todo es lo que viene después. Claro, es la gobernabilidad, claro. Claro, es votar y todo lo que... Porque la gente dice, ganamos las elecciones, pues ganaste las elecciones, flaco, con un montón de promesas que no cumpliste. Eso no es la democracia no es el voto. Nosotros votamos una vez cada 2 años y los mercados votan todos los días. O sea, vos lo que planteás es que desde ANPYME salir a respaldar todos los gobiernos elegidos democráticamente en la región. Absolutamente, absolutamente. Y a Dilma en particular. Hay que salir a defender el gobierno constitucional de Brasil porque lo que empezó en Honduras prácticamente podemos decir que termina en Brasil. Y después lo demás va a ser más fácil. O sea, el resto de los países de la UNASUR y del Mercosur. Sí, los van a limitar, los van a acercar y es un proceso, bueno, de pelea, de larga pelea porque tampoco nos vamos a entregar. Y bueno, viene una época de confrontaciones fuertes, difícil y compleja, en un mundo donde todos los teóricos que hablan de abrirnos al mundo no tienen ni la menor idea de lo que están hablando porque el mundo no quiere comprar, quiere vender. Claro. Es al revés. Y los Estados Unidos, que justamente es el niño mimado del PRO, es incompatible con la Argentina desde el punto de vista de sus intereses, porque hacen lo mismo que nosotros, más desarrollado. Pero ellos venden carne, venden trigo, venden soja, digamos, los materiales, los productos primarios, que son con lo más competitivo que tenemos, ahí competimos con ellos, de manera brutal. O sea que no vengan a soñar con los pájaros de colores, que eso no existe. Bueno, Francisco, te agradezco mucho este contacto y seguramente estemos hablando cuando estén siendo convocados al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Bárbaro, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hablábamos con Francisco Dos Reis, presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacional.